Bienvenidos a un nuevo episodio de Policast. Como cada programa, tendremos un invitado especial. Un espacio para dialogar con los expertos, donde puedes escuchar todas las voces. Cultura, arte, deportes, moda, tecnología, tendencias y mucho más. Policast. Un video podcast del Politécnico Gran Colombiano. Un capítulo especial de Polipodcast y también para Polideportes, donde vamos a estar hablando de ciclismo con una persona que conoce bastante y ha vivido el ciclismo de lleno y de cerca acá en Colombia, el señor Juan Charri, un invitado especial porque es una persona que conoce muchísimo, pero no solamente conoce lo de las grandes vueltas, él conoce la primavera, él conoce las clásicas y entiende muy bien de cómo es este deporte que para Colombia ha sido muy importante, que nos ha dado grandes victorias desde que empezamos a participar con los ciclistas colombianos en las grandes vueltas, en las clásicas y todo el sistema deportivo que hay alrededor de la bicicleta en el mundo. Juan Charri, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, bien, bien, gracias por la invitación, Cami. Para mí es todo un placer realmente hablar siempre de ciclismo. Tú Ujú. sabes que siempre he estado dispuesto hoy a compartir de lo poco o mucho que uno sepa de un deporte. Y para mí, pues, en serio estar aquí sentado y ojalá, pues, que la gente que nos escuche pase un buen rato. Así que nada, vamos a hablar de ciclismo, por supuesto. Estábamos hablando tras cámara de que habías llegado hace poco de la primavera. O sea, esto yo sé que no es la mejor forma de empezar un podcast porque no esto es de atrás hacia, No importa, no importa. atrás hacia, perdón, de adelante hacia atrás, sino atrás hacia adelante, sino que la idea sería entonces que nos comentes cómo te fue, cómo estuvo esa primera. Yo sé que ya has participado, o sea, que ya has cubierto otras carreras de la primavera, de clásicas, pero esta es la primera vez que haces toda la primavera de grandes clásicas en el ciclismo en Europa. ¿Qué tal esa experiencia? No, bueno, la experiencia una locura. Realmente, digamos que llegué a Colombia con otra perspectiva de lo que realmente es el deporte como tal. En Colombia y en Latinoamérica tendemos, y es normal, pues por nuestra historia, a creer que el ciclismo solo se reduce al Tour de Francia, por muchos factores y a las grandes vueltas. La primavera está compuesta de muchísimas carreras de un día, las famosas clásicas, ¿sí? Y donde justamente tenemos tres monumentos, perdón. Bueno, de hecho, bueno, con una semanita previa en marzo, pero en abril se le llama la Semana Santa del Ciclismo porque tenemos Tour de Flandes y a los 8 días tenemos la París-Roubaix y después a los 15 días tenemos Liège-Bastogne-Liège, que es el cuarto monumento pues de la primera parte del año. Entonces, y aparte en el medio pues tienes Vuelta a Limburg, el Ashkel de Pris, tienes la Amstel Gold Race, tienes la Flecha Valona, tienes un montón de carreras en un mes, y a eso es lo que se le llama la primavera pues ciclística. Muchas carreras en Bélgica, pues otras en territorio francés, como es la Paris-Roubaix, y el terreno, digamos, neerlandés, que es la Amstel. Pero Cami, llegué pues con la cabeza muy abierta a tratar de hacer leer un poquito al público de todo lo que significan este tipo de carreras, porque son carreras que tienen muchísima historia, muchísima importancia en Europa, y de pronto aquí directamente no las conocemos. Así que fue un viaje revelador. Si bien es cierto, las llevo cubriendo pues a través de un micrófono hace muchos años, por primera vez creo que pude entender un poquito más de cómo es el ciclismo allá, ¿sí? Aparte de todo, pues me llevé mi bicicleta, que aunque suene un poco estúpido, porque suena un poco ridículo, rodar por las calles, la manera que se rueda allí, las calles tan angostas, en el pavé, en los terrenos difíciles para una persona que viene aquí entrenando, en carreteras anchas de 2, 3 carriles, Claro. pero allá todo reducido a un mínimo de 1,5 metros, después curva a la derecha 90 grados, repecho inmediatamente al 12, 13%, y al nivel de uno, porque soy un simple periodista, una persona que monta en bicicleta, tratar de llevar eso al ciclismo profesional y tratar de entender por qué esta primavera pues es tan complicada y por qué también a los colombianos o latinoamericanos se nos da tan poco, ¿no? Entonces, bueno, nada, como bien lo dices, la primera vez que la cubro entera, cubrí 8 carreras ahorita en territorio belga y en territorio francés, y pues el pequeño asterisco ahí en Amstel Gold Race, que es al lado, igual es a 1 hora de donde yo estaba en Bélgica, pero fue un lindo viaje, así que bueno, animado, animado. Un top 3 de cuáles fueron las tres carreras que mejor viviste. 1 a 3, las que más te parecieron. No, pues yo tengo un amor especial al Tour de Flandes, París-Roubaix y Amstel Gold Race. Pero lo que pasa es que me pasó algo con la Amstel Gold Race,
que no solo por su cerveza, en serio, que es deliciosa y a uno lo atienden como un rey, es como el ambiente que hay en el Claro. público, que es un poco menos de fervor que el Tour de Flandes. El Tour de Flandes es religión pura y dura. Sí, se habla una semana antes, se habla una semana después de qué es lo que pasó en el Tour de Flandes, y Bélgica y los lugares por los que estuvimos, pues es una cosa de locos. El Tour de Flandes es pasión pura, pero me pasó eso en Amstel Gold Race, y es que la salida es en Maastricht Ujú. y es una ciudad encantadora. La gente, las personas, las mujeres, lo acogido que es la gente, me pareció algo muy especial. Ya es Y Dumoulin, ¿no? Maastricht es Dumoulin, creo que. ahí es el Dumoulin, pero, o sea, te digo sinceramente que una gran carrera para cubrir, que no tiene la presión del Tour de Flandes Sí. y no tiene esa imponencia de la París-Roubaix. A mí esta ocasión puedo cubrir también la París-Roubaix desde el velódromo, que es una experiencia que no se me va a olvidar nunca en la vida, ¿no? O sea, tuve una cabina de transmisión allí, la cubrimos para el canal de RCN, y entonces, claro, me pones a elegir, pero esas tres definitivamente. Y si por alguna razón me dicen cualquiera ya, Tour de Flandes, ¿sí? O sea, es como que te voy a tirar distintos conceptos, pero es que cada una de ellas fue un momento muy, muy especial. Bueno, ¿cómo es ese, el velódromo de Roubaix? El velódromo de Roubaix es un templo, Un básicamente. templo, sí, yo había tenido la oportunidad de ir varias veces a Rubén y a su velódromo, pero una cosa, bueno, en 2021 estuve allí también cuando la ganó Sonny Colbrelli, pero la viví desde abajo, la viví un poco ocupado, haciendo otros videos con el celular, pero aquí la viví con la cabina de transmisión, viendo todo lo que pasaba, y pues la ganó Matthew Van Der Poel, segundo Tadej Pogačar, el velódromo de Rubén, historia pura. Aparte, cuando estás cubriendo con prensa, pues puedes ir a visitar las duchas, Claro. las famosas duchas, que es donde están las fotos icónicas que llegan los corredores y directamente pues se pegan su ducha allá, y después, bueno, está todas las publicaciones y todos los equipos, porque es un lugar que tiene una energía tremenda. Entonces, no, o sea, realmente para ir y visitar, Sí se escucha mucho la gritería de las personas en esa final en Roubaix. O se mucho, la gritería. sí, Sí. claro. ¿Cómo es eso, ese jolgorio? No, 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 o sea, eso es Pero para. es un estadio. Eso es un estadio, sí, realmente es un estadio. Todo el mundo, pues, cuando antes de llegar los corredores, tienes dos pantallas gigantes. Entonces, todo el tiempo la gente está observando, los que están con la silla, digamos, en Rubé, y pues, evidentemente, pasa algún ataque. En esta ocasión hubo muchos movimientos muy importantes desde 95 kilómetros antes de terminar la carrera, y se escucha como si fuera un pase, un gol, ¿sí me entiendes? Para compararlo un poco. Y obviamente, cuando llega el que va a ganar, es una gritería que no te voy a decir que es que ensordece, ¿no? Porque Ujú. aparte es un estadio, o sea, es un velódromo que tiene solo como una tribuna, entonces se pierde todo el eco de todo, pero la energía, los pelos de punta, porque llega Matthew Van Der Poel, llegaba Pogachar, y es como que, bueno, lo vivo y uff, parce, es un griterío tremendo, sí, sí, Ya sí. ya que estamos hablando de eso y que has cubierto muchas carreras ya internacionales y nacionales, ¿cuál es la diferencia entre los públicos? La diferencia entre un público colombiano y un público europeo, que es igual, a ver, el público europeo uno podría decir que es a priori más calmado, pero no necesariamente es tan calmado en tema de ciclismo. Pues a ver, yo no creo que sea la palabra más calmada por lo que tú dices. Mira, tuve la oportunidad también de cubrir, por ejemplo, un País Vasco, justamente el que ganaba Daniel Felipe Martínez en 2022. Yo era el único periodista que estaba allá, el colombiano allá loquito, Sí. pero me tocó vivir Eibar, la subida a Eibar, con los vascos. Y pocas veces he sentido eso. Primero que todo, la gente se vuelve loca, pero bueno, le dan un pasillo a los corredores de un metro y medio, la gente así totalmente haciendo un pasillo, un túnel natural, gritos, banderas, la gente pues algunos tomando cerveza, mucha fiesta pero con respeto. Ujú. Entonces no te voy a decir que son calmados porque no lo son. Después te vas al Tour de Flandes, que era mi sueño cubrirlo este año, y justo llegamos digamos, te cuento esto rápido, llegamos a la salida y el bus de prensa directamente te lleva a un lugar especial, un lugar VIP, que es en el Louvre de Cuaremont, en el viejo Ujú. Cuaremont. Parce, yo nunca había sentido esto en mi vida, o sea, lo que significa el Louvre de Cuaremont para ellos es como un templo, ¿sí? Y también la algarabía, los gritos, no paran de gritar, no paran de, bueno, en esta ocasión solo gritaban por Wout van Aert, por Sí. ejemplo. Era todo el tiempo, era una canción de Wout van Aert hasta que llegara la primera vez, después segundo y tercer paso. Entonces son públicos que sí son muy fanáticos, pero hay un detalle muy particular, que es lo que sentí, que es un público exageradamente conocedor del Ujú. deporte, ¿sí? Entonces, de pronto, aquí en Colombia conocemos mucho a las estrellas,
¿sí? A las grandes figuras, a un Nairo, un Egan, a un Rigo, un Esteban, si los históricos, o pues me imagino que antes a un Luchito, a un Fabio, a los demás. Pero hay una realidad y es que me tocó vivir en primera persona situaciones como que familias enteras, viéndolas discutir nóminas enteras de equipos, no, que este debería estar mejor en la formación de hoy, del equipo del 8 porque es que este, miren que tuvo una mejor carrera previa, sí, o sea, se les ve la pasión, pero desde el conocimiento. Sí, no es solo, hey, te voy a pedir una foto, dame una foto, sí, para subirla y generar likes, Sí, es sí, algo sí. que yo hago también y no me da pena decirlo, y bla, y la parafernalia, sino que allá el público es muy conocedor, Cami, eso es una verdad, no está mal decirlo, y ojalá que también se empiece. Igual, bueno, el periodismo deportivo en Colombia lleva tratando de que la gente trate de entender un poquito más, ¿sí? No es fácil, pero allá la gran diferencia es que pasionales podemos ser parecidos en muchas cosas, cerveza aquí también, o algarabía en Gritería. uno, la gritería, todo lo que quieras, pero el conocimiento que tienen allá sobre su deporte, en Bélgica particularmente, es algo que yo no había vivido. De hecho, en 2021 tuve la oportunidad de ir al Mundial de Bélgica en Flandes Ujú. y yo sentí lo mismo. Me acuerdo que estábamos en Lovaina, en Leuven, en un bar. Y todo el mundo tomando su cerveza, pero hablando como si fuera fútbol. Yo me acuerdo y me pasó ahorita igual, en toda la primavera. Todo el mundo habla todo el tiempo de ciclismo como si fuera lo único que existiese. Y los nombres, ¿no? De ciclistas que si me das una lista de 200 corredores, y te conozco muchos, pero no todos como allá. Es que es impresionante. Sí. Pesado, sí. Vamos a empezar a hacer, digamos, las preguntas, entre comillas, ya de mojarse. Y De es, una. estamos, por ejemplo, en este momento que podemos decir que Pogacar está cerca de alcanzar a Eddy Merckx en algún momento, o por las condiciones actuales sigue lejos. En cuanto a cantidad de victorias, de pronto se antoja difícil. Unos dicen que tiene 570 y pico victorias, otras que solo las oficiales, entre comillas, son 280, que igual es un número exagerado. ¿Sí? Pogacar hoy debe tener 90 y pico, 96, se me olvidó ahorita el nombre, debí venir más preparado, pero eh, generar esa cantidad de victorias en números, o sea, en número es muy difícil, inclusive para Pogacar, Sí. ¿sí? Eh, lo que pasa es que muchos expertos y gente del deporte dice que lo que está haciendo Pogacar pues no se había hecho antes, pero claro, tú llegas y miras la temporada 76, 73, 72 de Eddy Merckx y son muy parecidas, inclusive todavía Eddy Merckx ha logrado unas cositas más, ¿no? Pero Pogacar ahorita está haciendo una temporada que si hace podio en Lombardía, por ejemplo, es el primer corredor en toda la historia que hace podio en los 5 monumentos en la misma temporada. Sí, entonces comparar dos atletas tan diferentes o dos ciclistas, porque la gente dice, no, es que en la época de Merckx corría contra granjeros, Sí, sí, sí. contra Zapateros, sí. zapateros, que puede llegar a ser verdad, pero en la época de Merckx, el que ganaba y arrasaba Y era las Merckx, condiciones también. sí, eran las condiciones y pare de contar. Entonces, para mí, comparar estos dos corredores es muy difícil, pero Pogacar está ganando a la manera de Merckx o más apabullante en una generación donde todos los atletas van exactamente igual, o sea, están al límite, Bien no alimentados, bien dejan entrenados. todo, Sí. todo, es que todos están muy parejos. La parte mental obviamente juega un factor determinante y Pogachar también ahí tiene un plus, pero entonces decir es que Pogachar va a igualar a Merckx, no sé, no creo que ni en cantidad de victorias, pero es que Pogachar eh, está haciendo unas cosas increíbles. Sí, sí. Vienen las grandes vueltas y cómo cree que le vaya a los colombianos en este año, en las grandes vueltas. Yo creo que va a ser una temporada donde un Egan, un Nairo, un Dani van a tener su protagonismo propio y un Einer Rubio en el Giro, en un Nairo por etapas, un Dani Martínez siendo protagonista para Roglic y esperar que si Roglic no le pasa nada, que si no le pasa nada, pues yo creo que Dani va a estar muy adelante con él en los momentos decisivos. Un Bernal que para mí no es tan incógnita como la gente cree, yo creo que Bernal va a pelear los primeros puestos realmente. Mm, Nairo, como te digo, por etapas y Einer Rubio tratando de lograr también la mejor ubicación en la general. Yo creo que es un recorrido mixto. Tenemos pues grandes favoritos como Primo Roglic, es la realidad. Primo Roglic va como el máximo favorito, no solo por su equipo, sino porque es un man que tiene 4 vueltas a España, su Giro de Italia, siempre hace podio donde va, siempre prepara los objetivos de una manera muy clásica, no volando desde enero hasta fin de año, sino cuando se fija un objetivo. Entonces,
trata de lograrlo. Entonces yo creo que en el Giro directamente pues vamos a tener un Giro donde vamos a estar en la pomada, ¿sí? Con diferentes objetivos. No es fácil, ¿sí? El ciclismo cambió hace mucho. Y, y digamos que el ciclismo colombiano está pasando por un periodo donde la gente dice que ya nos fuimos y que ya no estamos en la pelea, es válido por los resultados, ¿sí? No tenemos a las grandes figuras ya ganando todo como nos pasó en momentos y que ganábamos muchas carreras al año, pero yo creo que va a ser un Giro interesante y esto sí lo digo con total honestidad, espero que sea así, pero más allá de que lo espero por fanatismo, yo creo que vamos a tener un buen Giro para los colombianos. Un Tour de Francia, por el contrario, es muy difícil decirte que es que vamos a protagonizar. Yo creo y confío que Santi Buitrago otra vez vaya a tener un lindo tour. La gente me dice, pero Charrito, ¿qué es un lindo tour? ¿Hacer top 10? Y mira, Santi el año pasado hizo top 10 y salvó una gran temporada con ese top 10, ¿sí? Que va, creo que 19 minutos, una salvajada, ¿sí? Pero hacer un top 10 en esta época, en un Tour de Sí, que está Francia, tan, es muy tan peleado, complejo, sí. ¿sí? Entonces yo creo que Santi va a tratar de su anhelada victoria en el Tour de Francia, pero seguir un poquito top 9, top 8, top lo que sea, ¿sí? Y en el Tour no sé qué más pueda pasar con los colombianos, no, el Tour es otra cosa. Y ya después vuelta a España a esperar que Egan dice que su gran objetivo de este año es estar bien allí. Hay un, Entonces eso es. bueno, pues esperemos que a los colombianos les vaya muy bien, porque son Aparte, nuestra falta, representación. discúlpame, falta pues que confirme Esteban Chávez su calendario, pues Sergio Higuita que confirme su calendario, Que está recuperando. que está recuperando, se va Molano, Alvarito, bueno, es que Alvarito, esto por favor córtenlo, sino que él sueña con volver a Europa. Pero sí tenemos como muchos corredores que todavía no han dicho que van a correr, pero pues hay que esperar porque no es fácil la temporada. ¿No? ¿Cuál es? Claro, siempre ha habido un debate alrededor de si ya Colombia le dejó el bus o no, o si estamos en un valle o en un bache profesional, o si van a volver a salir ciclistas. Pero yo creo que eso va mucho más profundo eh, respecto a la forma en la que no sé, se seleccionan los deportistas, se entrenan los deportistas en las bases. ¿Cuál es esa? Ya que has conocido, digamos, las dos vertientes, las dos caras de Europa, de Colombia, ¿cuáles vendrían a ser esas diferencias? ¿Por qué Europa está sacando mejores corredores que Colombia? Si a priori uno podría decir que también hay buen material, digamos, hay buenos ciclistas, pero que no llegan a ese final, digamos, a esa última etapa de poder competir. Yo no creo que sea por falta de talento, no creo que ese sea el problema. ¿Cuál es Mm. para ti, ese problema que tiene Colombia en este momento? Cami, lo que pasa es que tenemos un podcast, ¿cierto? Y esta pregunta es para tirar 10 podcasts. Semestre. Porque sí, todo un semestre de podcast y que se convierta en un Sí. programa explicando enteramente por qué el problema. Hay una realidad y es que en los últimos años, ponerle 5 años para atrás, 3, 4 años para atrás, los colombianos estaban peleando todas las carreras que corrían, ¿sí? El ciclismo desde 2020, no lo digo yo, sino lo dicen los mismos corredores, no los colombianos, sino todo el pelotón internacional, pasó algo. No sabemos qué es a nivel alimentación, a nivel maneras de entrenamiento, a nivel preparación, que cambió todo. Ujú. Y vemos que a los colombianos les cuesta un poquito más estar adelante, ¿sí? Eh, no hay una respuesta clara al por qué. El talento, como bien tú lo dices, está, ¿sí? O sea, tú levantas, como dicen, una piedra y hay un ciclista en Colombia, pero es el problema de la formación. Para mí hay un tema fundamental y lo voy a decir hasta que me canse y es que hay que ir a correr a Europa. ¿Sí? Y hay que ir a correr a Europa joven, jóvenes, desde 16, 17, 18 años, mirar de qué manera, porque allá es que uno aprende cómo se corre. Tú aquí vuelas en la montaña, ¿sí? Aquí aprendes a bajar en carreteras de 3 carriles, ¿sí? Pero cuando te enfrentas allá no hay que volar en la montaña. Allá los vatios, los famosos vatios, todo el mundo los tiene. Pero las habilidades sobre la bicicleta no todo el mundo los tiene. ¿Cómo me acomodo yo antes de un repecho al 12% en una carretera de 1 minuto y medio cuando vengo de un pelotón de 200 corredores en 3 carriles? ¿Cómo es mi capacidad para llegar allá adelante? ¿Cómo meterme frente a un viento? ¿Sí? ¿Cómo ubicarme en un viento? Y después hay otro tema. Para mí los sistemas de entrenamiento aquí, yo creo que se están actualizando, pero son diferentes en Europa. El tema de la alimentación, totalmente diferente. Y también hay otra realidad. mm, el corredor europeo generalmente no vive con la necesidad que vive el ciclista latinoamericano. ¿Sí? Suena un poco fuerte decirlo, no, pero aquí el ciclista colombiano está mm,
tratando de sobrevivir en un deporte donde tú sabes que eh, un ciclista profesional colombiano gana, no sé, 1,5 millones, 2, 3, y cómo pagas una buena alimentación con eso a nivel deportivo, donde un suplemento vale 400.000 pesos, ¿sí? Allá en Europa las condiciones para los deportistas son un poquito más, ¿sí? De mayor valor económico, o sea, no les cuesta tanto estar totalmente bien alimentados. Por ejemplo, la gente mira, no, pero es que eso no es la alimentación, créanme que sí, también tiene que ver muchísimo Sí, eso, ¿no? claro. La alimentación para un deportista es esencial. Entonces, mientras yo pienso en mirar cómo le doy de comer a mi familia, cómo salgo adelante, que eso puede llegar a ser un plus, pero no te iguala, No, no. ¿sí? Tú corres con Y sobre hambre todo desde jóvenes, desde 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 jóvenes. pequeños se empieza a ver la diferencia de alimentación No, en las pero personas. muchísimo, muchísimo. El tema de la alimentación para mí es un tema clave con respecto al deportista y después el tema de los sistemas de entrenamiento. Aquí hemos escuchado muchas veces los ciclistas jóvenes que no entrenan con vatios, por ejemplo. Claro. Si bien no es todo, porque es una pequeña parte, es una pequeña pieza, ¿sí? Pero muchos ciclistas profesionales no entrenan con vatios. Allá desde chiquitos entrenan con vatios y tienen sus sistemas de entrenamiento. Hay una brecha que está difícil de cerrar, pero para mí una cosa primordial, hay que llevarlos a Europa a correr para que se den cuenta cómo es correr en Europa. Hace poco hablé con Juliana Londoño, la actual campeona panamericana, Muy buena, ¿no? muy Muy buena, buena. actual campeona nacional de Colombia, 19 años, Sí. 20, Picnic la tiene, y estuve con ella en 2 carreras en Bélgica. Me dijo, no, es que la ubicación. Entonces, ¿cómo así que la mejor corredora de Colombia, de los panamericanos, no puede terminar carreras en Bélgica? ¿Por qué? El terreno, el pavé, no tenemos ni idea. Lo que te digo de las cotas empinadas al 15 al 12, weón, cuando empiezan a arrancar a 8 vatios kilo y ella está ubicada en el En la puesto parte de ciento atrás. diez y le toca ir adelante, ya perdió. Entonces ella me decía, Juano, es muy difícil. Es muy difícil correr en Europa, es que no es lo mismo. Después, a los 8 días hablé con Paula Patiño, que es una corredora, la corredora del Movistar, lleva años en el World Tour, y me dice, Juan, la ubicación es una cosa que si no aprendes aquí desde chiquito, aprenderla de viejo es muy complicado. Entonces la gente me dice, pero Charro, es que no puede ser solo eso. Muchachos, no lo digo yo, lo dicen los corredores, ¿sí? Los descensos, por ejemplo. Dime cómo le entra en la cabeza. Yo le explico a un colombiano, un fanático, que muchas carreras se pierden bajando. No, pero es que todos bajan, no, no todos bajan. Sino todos saben bajar, y esas cosas se aprenden allá en las carreteras de allá. Tú aquí bajas la Vega, con 3 carriles, y bajas feliz, claro. Allá baja un Cuaremón, la bajada del Cuaremón, así. Baja en el País Vasco, así. Baja en cualquier carretera. O sea, Muy son, son angostas, muy cosas, angostas, sí. son cosas que yo sé que suenan estúpidas y tal vez me puedan tachar de ignorante en el tema, pero créanme que no, es la pura realidad. Son muchos factores: alimentación, sistemas de entrenamiento, correr en Europa desde chiquitos. Eh, Recientemente estuve un mes en una casa de una persona muy famosa allá en Bélgica, que se llama Tim Harris. Tim Harris es una persona que ha cogido más o menos 150 corredores en su casa. Simon Yates, Adam Yates, Christopher Froome, Mark Cavendish, cuando no los conocía Nada. nadie. ¿Y sabes qué los ponía a hacer? Correr en Bélgica. Correr en Bélgica. Cientos y cientos de carreras en un año. Pues no cientos, sí, 80 carreras en un año. ¿Por qué? Porque aprendes un montón de cosas que te van a servir para después otras carreras. Y me contaba estas cosas que ellos vinieron jóvenes, yo los hospedaba acá, ¿sí? Y los ponía a correr cualquier tipo de carreras, que los cortaran por el viento, que no se sabían ubicar, y te vas dando cuenta que todo eso les sirve en un futuro. Un Mark Cavendish, pues cómo corría él, ubicándose de una manera, ¿sí? Y son cosas que tal vez por eso insisto, lo toco vagamente por arriba, todos esos temas que hay que hablar a futuro, ¿sí? Pero no se pueden hablar aquí a profundidad, Sí. porque ¿cuál es la brecha? Y la brecha es enorme, ¿y cómo la cerramos? Y pues con trabajo en bases, y volvemos a lo mismo, que la federación ponga más dinero, que busquemos más empresa privada, pero eso sí era lo de siempre. Si te digo táctica y técnicamente, nos falta mucho. Si te digo de presupuesto, nos falta 10 veces más. Más. Entonces no podemos solo que la pregunta se quede ahí, porque yo voy a quedar como un ignorante y vamos a quedar Pues como algo muy sobre todo vacío, queda ¿no? uno con una respuesta muy sencilla y no lo Muy sencilla. Y tal vez, pues imagínate, es el problema que todos nos preguntamos. Es una pregunta que todo el mundo, mira, en el celular, todos los días recibo mensajes: Charrito, pero ¿por qué estamos tan lejos? Charrito, pero ¿por qué? Entonces yo, madre, no es fácil hacerle entender a un público colombiano que antes ganábamos con Nairo todo, con claro. Egan todo, o pues muchas carreras, y ahora nos está costando un poquito más, ¿no?
vamos a la otra parte de la entrevista, pero no sin antes terminar con un top 5. Top 5 de dos cosas que quiero hablar. Top 5 de los mejores colombianos en la historia del ciclismo. Uf, en orden no sabría, pero está Nairo Egan, Lucho, em, Nairo Egan, Lucho, Rigo. Bueno, es que con cada uno de ellos hay un tema. Nairo, Egan, Lucho, Rigo, ahí van 4. Falta uno. Es que cualquiera que yo saque es una locura, ¿no? Porque sacas a Esteban Chávez, pero te hizo 3 podios en grandes vueltas y tiene el único monumento para Sí. Latinoamérica, ¿no? Después sacas a Cochise, y Cochise lo que hizo fue abrir un camino Claro. tremendo en Europa, pero tremendo. Sacas a Fabito Parra, el primer colombiano también de hacer podio en un Tour de Francia. Sacas a... Así hay muchos. Bueno, Pero, hay que mojarnos, vea, ahí van 4. no, y bueno, y sacar a Santi Botero, el único campeón de El- crono del mundo, ¿no? O sea, no, pues no, metamos al Santi, sí, sí. No sé. Dios mío, perdónenme. Pero es el único crono que tenemos, o sea, El único es crono del mundo. es una cosa que yo no creo que se repita No, tan yo rápido, tampoco. No, no, ni cerca. muy Bueno, cerca. ni cerca, sí, sí. Con Y eso. ahora sí, un top 5 de los ciclistas a nivel mundial, o sea, históricos en el mundo. Históricos de toda la Históricos ya, historia, pues, o actuales. no, de la historia, que para Eh, ti sean los que Eddy Merckx, Bernard Hinault, Fausto Coppi, Tadej Pogačar. mm, no, y a mí me encanta uno que es Sean Kelly, Ujú. en O sea, Irlanda. los dejarás ahí, Sí, sí. los 5. Sí, ¿cuáles dije? Fausto Coppi, Dije Bernardino, Eddy Merckx, ajá, Bernard Hinault, ajá, Fausto Coppi, Pogacar Pogačar y Sean Kelly. y Sean Kelly. Y eso que me encanta Alberto Contador, pero bueno, sí lo voy a dejar afuera. Mucho vuelto, mano. No, pero está bien, o sea, Está bien, no sí. pasa nada. Igual, No, está perfecto. los grandes vueltómanos están ahí. Los grandes clasicómanos también están ahí con Merckx y con Pogacar, porque en últimas esos son los grandes clasicómanos. Sí, sí, y Copy también ganó muchos También. monumentos, de hecho. Ganó 9 monumentos y más clásicas. ¿Cuál es esa, ahora sí, pasando ya como para terminar esa entrevista, cómo se metió en el ciclismo? ¿Cómo empezó en el tema del ciclismo? ¿Cómo llegó Juan Charra al ciclismo? Yo llegué porque yo trabajaba en una productora que le hacíamos documentales y contenido audiovisual a ESPN Latinoamérica. Ellos tienen la sede en Buenos Aires y nosotros viajábamos por el mundo filmando programas. Yo era director de fotografía y productor audiovisual y grabábamos de todos los deportes sabidos y por haber, pero no teníamos programa de ciclismo. Y en 2014 Quintana, Nairo, no, va a ganar el Giro de Italia. Cuando lo gana, hay una revolución muy grande en el canal con el relato de Mario Sabato, Claro. ¿sí? Y se vuelve muy viral el tema ciclismo, más allá de que en 2012 también se había transmitido, pues el oro de Mariana, las medallas de Rigo, de Oquendo. En 2013 Rigo queda segundo del Giro y demás, pero en 2014 con la victoria de la general pasa una revolución total en el canal, pues a nivel ciclístico, a nivel de Latinoamérica, pero dicen, hay que hacer un programa, hay que hacer un programa, hagamos un programa, no podemos perder este boom. Y dicen, bueno, en la productora hablamos 12 personas, oiga, ¿quién sabe algo de ciclismo? Y yo, no, pues venga, hagámosle. Entonces empezamos en 2014 a producir un programa que se convirtió en algo muy bonito que se llamaba ESPN Bike, ¿sí? ESPN Bike era un programa semanal conducido por Mario Sabato hablando de temas de ciclismo, Ujú. ¿sí? Entonces ahí me conecto directamente con el deporte porque empezamos a producir, yo empecé a filmarlo, a producirlo, Mario lo conducía, teníamos un equipo grande en ESPN sobre el tema y de ahí en adelante, bueno, ya empiezo a cubrir pues el Tour de San Juan, el Tour de San Luis, Tour de San Luis en realidad, me mandaron a la primera vuelta a Colombia en 2014-2015, no me acuerdo cuál fue realmente el año, y entonces yo vivía en Buenos Aires, me mandaron a cubrir aquí Vuelta a Colombia, después volvíamos y empezábamos a grabar programas sobre el Tour, el Giro, la Vuelta, y era crear contenido, escribir y que Mario lo dijera al aire o escribir o filmar cosas, ¿sí? Y ya después en 2017 tengo mi primer contacto con Europa, en 2018 por una situación de un compañero de trabajo, el que era el periodista, no puede viajar al Giro de Italia, pero ya teníamos todo comprado pues por la producción. Y me dicen, Charo, ¿usted es capaz de entrevistar? Y yo, sí, claro. Sí, pues lo que toque. Lo que Pues, toque, sí. sí. No, pero es que si usted la caga, entonces no puede volver a salir en cámara. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, es un tiro al aire. Claro. Y yo, hágale, de una. Y justamente en el Giro de 2018 hago mi primera aparición en ESPN Latinoamérica.
micrófono en mano, camisetica, y desde ahí nunca más solté el micrófono y ya me llevaron a todas las grandes vueltas, a un montón de carreras, a ser ¿cómo se llama? El comentarista pues allá en in situ, ¿no? El famoso in situ, Claro. cubriendo las tres grandes vueltas. Siempre hacíamos Giro, Tour y Vuelta. Después yo por mis propios medios empiezo a cubrir unas carreras más chicas como País Vasco, como París-Niza. Después por mi cuenta también creo un canal digital que se llama Just Cycling Channel. Me voy a cubrir los mundiales de Flandes 2021, me voy a cubrir el Giro de Italia de Egan Bernal totalmente solo, porque ESPN en ese momento todavía estábamos saliendo de la pandemia y no había pasado nada. Entonces no podíamos trabajar todavía, no estaba abierto el ciclismo para Latinoamérica todavía, o sea, no nos dejaban viajar a Europa, y yo lo único que hice fue a todas esas cosas mandarme solo, y encontré otra manera de ingresos que era trabajar a nivel de mis redes sociales también. Entonces dejé atrás ESPN y me viré todo para el canal digital mío. Viajé al Giro Tour, Vuelta, hice 3 años de independiente, y el año pasado ya pues el contacto con RCN, que decide comprar los derechos de las tres grandes vueltas y de de otros 60 días de carrera, lo cual para mí me alegra mucho que en Colombia pues aún en nuestra peor época de la actual, un canal como RCN decía comprar derechos de carreras y compartirlos con Caracol. Caracol y RCN tienen el mismo calendario, y ESPN tiene otras cositas, DirecTV tiene otras cositas, y dentro de todo sobrevivimos, ¿sí? Como que hay ciclismo para ver, y a mí me alegra que en TV nacional como Caracol y RCN pues tengamos ciclismo, obviamente. ¿Cómo se va migrando? O sea, ¿cómo hace uno para sobrevivir con redes? O para intentarlo, para trabajar en ese tema. Yo creo que es un... Pero todo en ciclismo, ¿no? Que el problema pues, no es vivir de redes, el problema es vivir de redes vi- en el ciclismo. no quisiera aconsejar mal a la gente, ¿sí? Yo particularmente no lo aconsejaría, Ujú. ¿sí? Porque el ciclismo no es un deporte que facture mucho a nivel pauta, ¿sí? Muchos amigos me dicen, si usted fuera el Juan Charri del fútbol, usted sería millonario, Claro. porque yo he tenido cosas muy surreales. Yo he tenido Instagram Lives con Bernal ganando el Giro de Italia, ¿sí? 19 Sí lo recuerdo. conectados. Sí lo recuerdo. Nadie sabía que había pasado en la carrera porque la RAI no la había transmitido. Y yo me conecto, Egan se conecta, hablamos 1 hora de su etapa y de su liderato. Y son cosas que si lo haces con el número uno del fútbol, pues no hay manera. Si estamos hablando que en ese momento Egan era el número uno del ciclismo, o si me entiendes, o sea, cosas, o con Rigo cuando era segundo en el Tour de Francia. Yo he tenido cosas muy importantes, o viajo y Pogacar me da una entrevista, o viajo y estoy rodando con Pogacar, y el man solo deja entrar un periodista a cubrir, y Pogacar es el mejor del mundo. Pero son cosas que si yo las traspolo a otros deportes, yo te diría, no, es que yo soy millonario, ¿sí? Pero en el ciclismo pasa eso, no es un deporte que yo siento que en Colombia todos hablamos de que hay una gran industria, pero yo creo que desde que no haya una base de medios totalmente abocada al ciclismo, no lo creo tan así. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Cuando tú prendes el televisor y ves los canales deportivos, hay más o menos 10, 12 programas por día analizando un solo partido, uno solo, Sí, sí, sí. durante una semana hasta el próximo partido. En el ciclismo no tienes absolutamente nada de eso parecido, nada. Simplemente hay gente por allá haciendo contenido, ¿sí? Pero no se analiza el deporte. No hay gente experta analizando un deporte como el ciclismo, principalmente porque es muy difícil de entender, Ujú. ¿sí? Entonces, claro, yo me viré a las redes porque quise seguir con mi tema periodístico, y que yo me daba cuenta de que mis entrevistas salían pues poquito al aire, porque pues al final y al cabo sí, uno va allá, hace una entrevista, sale 5 minutos de la mañana, 5 minutos de la tarde y el programa en vivo. Pero todo lo que había que mostrar, yo lo quería seguir mostrando. Entonces yo lo que dije fue, venga, a las marcas les tiene que interesar esto. Y evidentemente a las marcas les interesa que haya una persona en Europa comentando las gestas, pero también me di cuenta que la gente se volvió aficionada no solo al deporte, sino a Juan Charri. Ujú. Entonces yo subo A de a pronto la forma en la a la que... forma en que Exacto. yo la contaba. Entonces yo de pronto yo subo una entrevista con Pogacar y la ven. Pero si yo subo que le di un abrazo a Pogacar y que el man me dio el puñito, es 60.000 veces más viral. Entonces es loco, ¿no? Sí. Entonces por eso te digo, no quiero aconsejar mal a la gente y decirle, no, es que sí se puede vivir del periodismo de ciclismo. No lo veo tan fácil. De hecho, no hay tantos. Si te das cuenta, hay dos canales, Caracol y RCN, cada uno tiene su grupo de transmisión, tres en Caracol, tres en RCN, un par más en RCN, jóvenes nuevos, y de pronto uno más en Caracol. Hay 9 personas trabajando esto. Y Camilo, que es en DirecTV, 10. Ujú. Coges 10, te voy a exagerar, 15 personas trabajando de ciclismo al año. ¿Cuántos trabajan en el fútbol y en otros deportes al año? Miles Sí. de periodistas. Entonces,
yo soy un afortunado, literalmente, y se lo agradezco a toda la gente que nos va a ver y seguramente a toda la gente que se encariña con mi trabajo y con la manera de contar las historias que yo les cuento, pero yo no lo aconsejaría porque no es fácil. O sea, aquí se puede decir groserías, ¿no? Bueno, No, pues no, es no, yo mejor he no. comido mucha, yo he Sí, comido mucha y hoy estoy donde estoy porque me la comí entera, claro, ¿sí? O sea, me la recontra comí entera la mierda, claro. ¿sí? Pero haber llegado hasta aquí donde estoy, que yo hoy hoy no, hoy sea un periodista reconocido, ahí eran las comillas, en el mundo. Yo voy a Europa y la gente me conoce, yo voy a Europa y me tienden con un abrazo, todos los equipos me dan un cafecito, todos los equipos quieren que les haga una fotico, una entrevista, o sea, no- me la llevo muy bien allá. Y crear ese espacio en Europa para un periodista no ha sido fácil, ¿sí? Entonces, Y menos ojalá eso. Latinoamérica, porque, Y no, allá no somos nada, claro. hermano. Es que, fue pucha, ojalá. Y es lo que he venido haciendo, ¿no? A través de las redes les he podido contar un montón de esas experiencias porque cuando uno llega allá, eso no. Ya para terminar, una última cosa, y es la mejor experiencia que ha tenido cubriendo una carrera. O sea, que usted diga, esto tengo que contársela a mis nietos, a mis hijos, a mis sobrinos, lo que sea, la mejor experiencia. Puede ser la de Bernal, no sé, o puede ser la de una primavera, ¿no? Alguna que usted diga, esta me va a acordar por siempre. Mm, sí, o sea, todo el Giro 2021 fue algo increíble. O sea, todo. Porque yo fui el único que fue allá, me pagué mis pasajes, vendí el carro en ese momento para poder ir. Eso no sabía yo. O sea, Sí, eso fue una... eso fue una aventura porque en enero de ese año 2021, ESPN nos manda un correo diciendo que no va a haber trabajos en Europa, o sea, no vamos a viajar porque las políticas de Disney nos decían que nadie de Latinoamérica podía viajar. ¿Por qué? Por el tema del COVID, que si bien ya se había abierto el mundo, no nos podíamos arriesgar a que alguien se enfermara otra vez por un contagio y aparte siempre se tocaba trabajar con un tapabocas allá, ¿sí? Entonces yo lo que hice en enero fue, listo, todo bien, acepto que no hay, pero yo tenía el pálpito de que Bernal iba a ganar el Giro. Entonces yo lo que hice fue comprar un pasaje. Y después dije, voy a ver qué pasa. Me fui acercando al Giro, me fui acercando al Giro. No había pasado nada, no había cambiado el mundo. La directriz de ESPN es la misma, no se va a contratar a nadie que viaje a Latinoamérica y me mandé solo. Pero cuando fue a mitad, al sexto día ya no tenía plata, me tocó vender el carro aquí en Colombia, ¿sí? Y todo el día a día, o sea, fue una cosa que yo nunca me voy a olvidar por el esfuerzo que hice, pero como se fue dando la carrera, ¿sí? Y Bernal aplastó en el Giro, tuvo un día malo en el Giro, fue una de las mejores imágenes con Dani Martínez, fue un momento épico, cada uno de esos días, la lluvia, ¿sabes? El abrazo que le di a Dani el día que salvó a Bernal, pues obviamente Bernal, en una etapa Bernal me regala ¿cómo se llama? La champaña Astoria que le dan a los ganadores de etapa, en otra, o sea, vivía cosas o compartir con el Ineos en primera mano. Lo que te digo, yo en ese momento pues era el único colombiano allá cubriendo y había un par de de fotógrafos, pero yo al final era el único mostrando todo lo que pasaba en el Giro en una cuenta de la red social mía, ¿sabes? Y después, pues que Bernal ganas el Giro, Claro. aparte me fui de fiesta con la gente de Linios, me tocó ahí con ellos, pude conocer muy de cerca a Dave Bladeford, pude hablar muchísimo con él, muchísimo, casi todos los días podía hablar con él, que es en su momento el director deportivo de Linios. Entonces yo creo que esa experiencia como tal, ese mayo de 2021 nunca se me va a olvidar, pero realmente he tenido momentos que no se me pueden olvidar, pero pues sí, solo tengo que elegir No, ese pues es seguro. que esa es la gran apuesta de su vida, casi, de tu Sí, vida, ¿no? y desde ahí de hecho nació Yo Cycling Channel, que después de ese giro, al tour, me llama Rigo y me dice, perrito, véngase para acá, y hacemos cosas juntos. Ujú. Imagínate, a través de ese trabajo, entonces pues Rigo no me dijo perrito, me dijo, parce, ¿cómo va? ¿Todo bien? Dice Ah, parce, güey. dije, parce, véngase para acá con nosotros. Entonces, digamos, si el Tour de Francia me salía 60 millones, 50 millones cubrirlo, Rigo me dio una parte, no sé, 15 palos, y la otra marca me empezó a dar 5 y la otra sí, y por fin yo podía cubrir ciclismo y contar a la gente, pero lo que te digo, siempre fue una apuesta absolutamente arriesgada, porque yo lo único que hacía era salvar los viajes, yo no ganaba, Claro. sino era ir, cubrir, mostrar y devuélvase para casa, después pensar otra vez en otra estrategia para ir a cubrir la vuelta, descansar y después volver a hacer lo mismo para el Giro, el Tour y la vuelta. Y fue muy lindo, ¿no? Pero ese momento del Giro 2021 me abrió muchísimo la cabeza y las puertas. Bueno, Juan Charry, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta entrevista. Esto es Polideportes y Polipodcast. Vamos a seguir trayendo grandes personajes del deporte, periodistas, jugadores, ciclistas, lo que vayamos encontrando y que estén disponibles para venir acá y que nos cuenten su historia.
Charry, una última cosa para decir. Muchas gracias por haber estado acá y esta historia interesantísima. No, bueno, principalmente que entiendan que mi análisis es un poco más profundo, ¿no? Esto fue una entrevista muy cortica, Sí, ¿sí? Se me pasó realmente como si fueran 5 minutos. Si quieren conocer más de mi vida también, pues primero escuchar en las transmisiones donde estoy, que es Las Grandes Vueltas en el canal RCN. Después tengo un podcast con Egan Bernal. El año pasado hicimos un podcast cada 8 días. Fuimos el podcast más escuchado en Latinoamérica sobre ciclismo, un podcast muy bonito con muchas historias y pues muchísimo contenido que voy subiendo en redes sociales. También hay un par de podcasts entrevistándome allí, pero nada, Cami, ojalá se interesen en el ciclismo, que aprendamos entre todos, que es un deporte que no va a morir en Colombia, es un deporte que es absolutamente, está arraigado en nuestra idiosincrasia, ¿sí? Como colombianos. Entonces, ojalá, Cami, me puedas invitar en otro capítulo y profundicemos un poquito más, pero les mando un saludo a todos los poliamigos. pero profundicemos, pero que además seguramente, más allá de lo que esté pasando y, entre comillas, malos momentos, la verdad, seguramente los colombianos van a volver a Sí, ganar seguro, sí, todo el la tiempo. vida es así, Exactamente. cíclico. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en un próximo capítulo. Chao, chao.